hablamos de algo que está más allá de lo que podemos ver, más allá de la materia, estamos hablando de un concepto que se llama trascendencia. La trascendencia viene a ser entonces ese concepto que va más allá del aquí y el ahora. Es decir, la trascendencia es todo aquello que supera el espacio, todo aquello que supera el tiempo y por ende todo aquello que supera la materia. Este concepto trascendencia tiene un concepto que está contrapuesto a ella misma y es el concepto de la inmanencia. La inmanencia viene a ser el estudio de lo que existe o más bien la realidad a partir de lo que podemos ver. No nos metemos entonces, cuando hablamos de inmanencia, no nos metemos con lo que no podemos ver, sino solamente con lo que podemos ver. Recordemos entonces, para poderles ejemplificar estos dos conceptos, voy a hacer uso del ejemplo que hice sobre la mesa de billar. Para la trascendencia, entonces alguien puso la mesa de billar, alguien puso los tacos, alguien puso las bolas de billar y demás para que se generara el juego. Entonces en este caso la mesa de billar viene a ser el universo y quien puso en funcionamiento y quien puso a jugar la mesa de billar, que viene a ser el universo, va a ser Dios. Entonces Dios es el que crea el universo y además le da el movimiento que el universo hasta el día de hoy tiene. Recordemos que el movimiento tiene que ver con el desarrollo que ha tenido el universo a lo largo de su trayectoria. Cuando hablamos de inmanencia, estamos diciendo que nadie puso la mesa de billar siempre ha estado ahí y el juego comenzó solo. Este concepto de inmanencia lo podemos traducir como el universo siempre ha existido, el universo es eterno y por lo tanto él mismo ha generado su propio desarrollo, su propio movimiento. Teniendo en cuenta entonces los dos conceptos sobre trascendencia e inmanencia, que parece a simple vista que fueran opuestos, podemos darnos cuenta que los griegos hacen una mixtura de los dos conceptos y de esa manera comienzan a explicar el mundo. Explican el mundo a partir de la naturaleza, sin dejar a un lado sus dioses, sus creencias, su cultura, su religión. Entonces, he titulado esta clase como la explicación del mundo a partir de la naturaleza. Y puse una frase que es una frase mía: no dejan atrás sus dioses. La mayoría de ellos creían en los dioses griegos. Solamente quieren explicar de manera inmanente el universo. Es decir, quieren explicar el mundo a partir de la naturaleza, a partir de lo que ellos ven, de lo que es material, de lo que se puede palpar. Vamos entonces a comenzar con los siguientes filósofos. Bueno, las preguntas más importantes que se hacen estos filósofos, que se denominan los filósofos de la naturaleza, son: ¿cuál es el origen del universo? Aquí nos podemos dar cuenta que existe una palabra griega, que es la palabra argé, y esa palabra argé significa origen, el génesis, el comienzo de todo. ¿Cuál es el comienzo o cuál es el inicio o cuál es el origen del universo? Además de esa pregunta, se hacen la siguiente: ¿de qué está hecho el universo? Entonces, voy a hacer una analogía, voy a hacer un ejemplo. Para los griegos, el cosmos, el universo, era como un edificio, ¿cierto? Un edificio que estaba construido. Ahora ellos se preguntan: ¿cuál es la base sobre la cual se ha construido ese universo? ¿Cuál es la base sobre la cual se ha construido ese edificio? Y además de cuál es la base, la pregunta también es: ¿quién lo construye? O si él solito se ha construido, si él mismo ha generado su propia construcción. Y lo último viene a ser: ¿cuál es la materia sobre la cual está hecho el universo? Entonces, estas preguntas se las hacen ellos y quieren buscar la explicación, la respuesta a partir de lo que ven. Quieren buscar la explicación a partir de la misma naturaleza. Y la mayoría de ellos van a creer o van a plantear la siguiente premisa, y es que pues los materiales sobre los cuales se ha construido el universo o de lo que está hecho el universo, los primeros materiales tienen que ser eternos, porque nada puede surgir de la nada. Y esa es una premisa muy importante,
porque es la premisa que se hace en la mayoría de los teístas. Nada puede surgir de la nada. Por lo tanto, Dios viene a crear el universo. Pero miremos entonces cuál es el arjé de todas las cosas para los griegos. Observemos entonces los primeros filósofos. Son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos filósofos comenzaron a preguntarse sobre el origen del universo porque resulta que Mileto, era donde ellos nacían, era un puerto, es decir, muchas personas, muchas embarcaciones, muchas mercancías por medio de barcos llegaban a este lugar, y resulta que ellos comenzaron a escuchar de seres extraordinarios que habitaban en el mar, comenzaron a escuchar que cada una de las personas que venía de diferentes lugares del mundo tenía una manera distinta de explicar cuál era el universo, o cuál era más bien el origen del universo. Como cada uno tenía un relato diferente, estaba el mito de los de Mesopotamia, estaban los mitos de ellos, los mitos de diferentes tipos de regiones, pues ellos se comenzaron a cuestionar, y es, bueno, ¿por qué hay tanta diferencia en cuanto a los relatos sobre el origen del universo? O una de dos, o son falsos o deben tener algo en común. Y la mayoría pues tenían en común que todo había partido o todo había nacido del agua. Incluso algunos pensaron, como los egipcios, que los dioses habían nacido del agua, como la primera sustancia que da origen a todo. Tales de Mileto es uno de los primeros científicos. A ellos se los puede llamar científicos porque resulta que ellos fueron los pioneros en desarrollar el método científico. La observación, la pregunta, la hipótesis, el análisis, y todo eso me lleva a un resultado. Pues resulta que Tales de Mileto era tan inteligente y tan asombroso que pudo calcular la medida de una pirámide egipcia a partir de su sombra. Además, predijo algunos eclipses, y pues eso lo hace un gran pensador. Tales de Mileto era tan increíble que él dice lo siguiente: el origen de todo lo que existe es el agua. Él no va a decir los dioses ni nada de eso, no, él dice el origen de todo lo que existe y de lo que se basa el universo es el agua. ¿Y por qué? Pues él viajó al Nilo y fue en un barco, atravesó el mar, se dio cuenta de que todo estaba compuesto de agua. De cuando llovía, se dio cuenta que cuando el Nilo se secaba, dejaba tanta agua en su barro que seguían creciendo los cultivos, que aún existían animales. Todo eso lo llevó a él a pensar: el agua es el punto de partida para crear todo el universo. Y además de ello, él tiene una frase, y es que por donde quiera que nosotros veamos hay dioses. Todo parte del agua. Y además, si nos damos cuenta, pues es una premisa muy válida. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Casi el 70% de nuestro planeta es agua. Y necesitamos de ella para vivir. Entonces, pues él se dio cuenta de ello y fue algo asombroso. El siguiente filósofo que viene a explicar el universo es Anaximandro. Y Anaximandro pensaba que este mundo hace parte de los muchos mundos que existen. Pero lo increíble aquí es que él dice: debe existir no una sustancia de la que yo pueda partir a través de la observación, es decir, no hay una sustancia como el agua, como el fuego, como el aire que haya creado esto. Tiene que ser una sustancia indefinida, una sustancia que sea totalmente distinta a lo que es el universo. Nosotros vamos a decir entonces que esa sustancia o esa substancia viene a ser Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo hablamos desde la trascendencia, Dios o su substancia es compuesta totalmente distinto de lo que es el material del universo. Entonces a él lo viene a denominar como lo indefinido, algo indefinido que creó el universo, y no comparten ninguna similitud, no comparten ninguna substancia que los lleve a pensar que lo indefinido y que el universo sean lo mismo, o que hayan partido de lo mismo. No, más bien lo indefinido es el origen de todo lo que nosotros conocemos, es el punto de partida de todo lo que conocemos, pero este indefinido viene a ser totalmente distinto a lo que es el universo. Y por último, Anaxímenes. Anaxímenes llega a la conclusión de: tal vez el mundo está hecho, o el punto de partida del universo es el aire.
¿Y por qué se da cuenta él de esto? Pues resulta que donde él se encuentra, que es un puerto, corre la brisa, sentía la brisa pero no la veía. Y además porque en ese tiempo existían unas cucharas por medio de las cuales, como un pitillo, vamos a imaginarnos un pitillo, lo introducimos en un vaso de Coca-Cola, tapamos el pitillo, lo sacamos y pues en el pitillo va a quedar el resto del líquido, ¿cierto? Pues ellos utilizaban unas cucharas para transportar de un lugar a otro el agua y tapaban, ¿cierto? Sumergían la cuchara, tapaban el orificio grande de la cuchara y la pasaban, cuando sacaban el dedo o destapaban el orificio grande, pues la cuchara vertía todo el agua. Anaxímenes dice, pero ¿qué puede hacer que se sostenga el líquido allí? ¿Qué es lo que roza mi cuerpo cuando yo siento la brisa del mar? A esa molécula él la llamó el aire. Y él dijo, el aire es el que sostiene el líquido para que no se vaya de la cuchara. Por tanto, esto es tan maravilloso que el aire es el que viene a constituir el principio rector del universo. Además, porque el aire está condensado y el aire puede producir agua, que es el otro principio rector del universo. Entonces aquí podemos ver las primeras explicaciones sobre cuál es el origen del universo. Otros hombres que vienen a explicar el origen del universo va a ser Empédocles, que dice, miren lo siguiente, aquí podemos observar los 4 elementos. Fuego, ¿cierto? Vemos la tierra, el agua y el aire. Él dice, todo el universo está constituido por los 4 elementos. Y los 4 elementos se transforman o se unen y dan origen a otras sustancias materiales, ¿cierto? Pitágoras en todo veía geometría y números. Por lo tanto, él dijo, el principio del universo deben ser los números. Unas ideas por allá abstractas que no parten de lo material, de lo inmanente, sino trascendente. Miren, aquí vemos la mixtura, ¿no? Entonces, él veía en todo, observaba geometría. Entonces veía triángulos, veía círculos, veía cuadrados, veía figuras geométricas que vienen a componer el universo. Y además decía, pero no se pueden explicar esas figuras geométricas sin los números. Por lo tanto, Pitágoras dijo, el origen del universo viene a ser los números. Todo está compuesto de números. Tanto así que Pitágoras dice, hasta podemos predecir el futuro a través de cálculos matemáticos. A eso más adelante se le va a denominar la física y podemos calcular entonces la distancia, el tiempo y demás. Y por último, vamos a ver a Demócrito. Él sí es un poco escéptico a los dioses y viene a decir lo siguiente: el universo está compuesto de átomos, pero los átomos están posicionados de una manera totalmente distinta a la que nosotros conocemos. Los átomos de una manzana están posicionados de manera distinta a los átomos de una nube, pero todo está hecho de átomos. ¿Y qué es el átomo? Una molécula que no se puede dividir, por eso es átomos. Tomo significa división, sin división. Miren lo que dice Demócrito. A Demócrito le preguntan, bueno maestro, explíquenos cómo así que los átomos nos vienen a constituir todo el universo. ¿Cómo son los átomos? Se llevó a todos sus discípulos por allá a los lados del mar y les dijo, tomen un poco de arena. Tomaron un poco de arena. ¿Así son los átomos, maestro? Él dijo, no, dejen que toda la brisa se lleve la arena. Aún quedaban residuos pequeños de arena. Dejen que la brisa se lleve toda la arena. Y cuando se percataron de que habían unas pequeñas moléculas que se parecen mucho a la escarcha porque brillaban a través del sol, le preguntan, maestro, ¿así son los átomos? Él dijo, casi son como esas partículas de arena, pero más pequeños. No los podemos ver, pero cuando se juntan pueden armar muchas cosas. A mí me gusta mucho un ejemplo que da Justin Gardner, que es un filósofo, y dice, para Demócrito, los átomos son como las fichas de Lego, que van a formar muchas cosas. ¿Por qué toda esta explicación? Porque resulta que todo esto nos va a ir adelantando cuál viene a ser la influencia del cristianismo en la filosofía griega y cómo todo este pensamiento se fue perfeccionando, todo este pensamiento se fue modelando y aparece lo que es la Edad Media, gracias a todos estos pensadores. Y todos estos pensadores vienen a afirmar entonces que hay una naturaleza, que hay un universo que se tiene que explicar,
que se tiene que comprender y se tiene que entender. Y cuando se comprende esa naturaleza, cuando se comprende ese universo, pues resulta entonces que estamos comprendiendo al Creador. Nos vemos en la siguiente clase.